fui víctima de lo que llamamos SAP y he venido aquí un poco a contar aquello que a mí nunca se me preguntó y no pude nunca opinar. Vale. Como en toda esta historia de las separaciones matrimoniales hay un momento de unión. Mis padres se casaron ya con la vida resuelta y más de lo necesaria, tuvieron su primer hijo, a los 3 años vine yo de camino y justo venía de camino con pocos meses de embarazo, mi madre decidió desunir la unión, cogió 1000 kilómetros de distancia, nos separó de nuestro padre y aquí es donde comienza, digamos, un pequeño infierno para mí, para mi hermano y propio para mi padre. No contenta con tramitar la separación y alejarnos 1000 kilómetros, interpuso medios legales para impedir el acercamiento de nosotros. Me consta que hizo algún tipo de alusión a maltrato, que es verídico, y realmente desconozco los detalles de estos medios, pero el resultado fue un régimen de visitas ínfimo que mi madre incumplió en la mayoría de los casos. Como es lógico, dada la edad que tenía, no puedo recordar esos primeros años, pero conozco los detalles gracias al testimonio de una niñera que tuvimos hasta mis 4 años, que tiempo después pude conocerla y tuvo la grandísima honestidad de contarme esos fatídicos años. Esta persona me relata que mi madre le ordenaba que el día X que mi padre tenía que acudir 1000 kilómetros al encuentro, nos sacase de casa y nos llevase a otro sitio donde él no pudiera realizar el encuentro. Ella me confiesa que conoció a mi padre y un poco, digamos, le ayudó a vernos. ¿Qué hizo ella? Incumplió en la mayoría de los casos la orden de mi madre, no quedó con mi padre en otro lugar y por lo menos durante un pequeño rato podíamos estar con él, sonreír, hablar y jugar, todo aquello que realmente me da hacer un niño. Con este panorama de incumplimiento de regímenes de visita, los primeros años respecto a mi padre transcurrieron como en la mayoría de casos que estoy viendo de separaciones, es decir, demanda de divorcio por medio, hoy no ves a los niños porque no quiero, la custodia es para la madre, el padre la solicita y se le deniega, y mientras tanto esos niños, nosotros, nos robaron el tiempo para estar con nuestro padre. Pero hubo un hecho que separó aún más la relación de nosotros con nuestro padre, y fue el fallecimiento de este, con 4 años, lo que puso punto y final a esta relación. Ya de nada servía la lucha que mi padre y su familia estaban ejerciendo para poder estar con nosotros. Ya el tiempo robado, ya nunca más lo podríamos recuperar. Desde aquí, como hija de padres separados, tranquila, vamos a ayudarla un poquito entonces. Fue un poco el inicio, nos ha contado un poquito cómo era el principio, cómo fue esas manipulaciones, lo que la madre en realidad estaba haciendo para impedir esas visitas. Evidentemente, lo que acaba de comentar, cuando ella tenía 4 años, esas posibilidades se acabaron porque el padre falleció. Pero ahora, un poquito, en cuanto se calme, va a beber un poquito de agua y nos va a contar cómo empezó, porque lo que ella dice es que eso fue lo más leve. O sea, ahora nos va a contar un poquito cuándo empezó verdaderamente esa manipulación. Pues sí, antes de nada os quería pedir que por favor abráis un poco los ojos y penséis que realmente lo que importa son esos niños. Esos niños no tienen nada que ver con la disputa de los adultos. Y si a nosotros nos hubiesen preguntado con quién queríamos estar, no hubiésemos podido elegir. Os pido por favor que no elijáis por ellos, porque ellos no van a poder. Vale. Y entonces ahora toca hablar del síndrome de alienación parental, que padecí. Yo este término lo conocí hace relativamente pocos meses. Para mí siempre fue la pésima imagen que mi madre me dio de mi padre. Y os voy a relatar cómo lo hizo. Sí, mi padre murió, pero esto no impidió a mi madre alinearme contra él y toda su familia. Y la forma que lo hizo fue muy sencilla, simplemente hablar mal, muy mal de él y su familia.
A mi padre me lo describió, ya muerto, como un vago que había estado viviendo de ella todo el tiempo. Decía de él que era alcohólico, ludópata, que nunca nos quiso y nunca se preocupó por nosotros. La familia de mi padre vivía a escasos 200 kilómetros. 200 kilómetros que mi madre solo les permitió recorrer una vez al año para el regalo de Reyes. No quiero pensar mal. Nos alineó en contra de ellos, usando la misma descripción que hacía para nuestro padre, para ellos, mis abuelos y mis tíos. Que si funcionó el SAP, por eso estoy aquí. Todas esas críticas, todas esas mentiras consiguieron que durante años, digamos entre los 10, 15 años, creyese que mi padre era toda la mala persona que ella me había descrito y que durante algunos años no quisiera saber nada de mis abuelos y mis tíos paternos. Bueno, un pequeño matiz, sí, para llamarlos, para pedirle dinero, que era lo que realmente mi madre quería. Pasaron los años, crecí, maduré y conocí a otras personas, aparte de mi madre, que me hablaron de mi padre. Y lo que esa gente me relató no coincidía en absoluto con lo que mi madre me describió. Así, descubriendo aquellas mentiras, el SAP fue desapareciendo poco a poco. Con la mayoría de edad decidí recorrer yo esos 200 kilómetros que mi madre nos prohibió. Y comencé con la familia paterna la relación dentro de lo que hemos podido, que ella nos prohibió 18 años atrás. Y yo ahora pregunto, ¿qué ganaba mi madre haciéndome odiar a mi padre cuando realmente ya había muerto? No tenía que pelear por una custodia. ¿Por qué impidió a mis abuelos estar con nosotros? Esa pregunta he intentado formulársela a mi madre, ya en la edad adulta, y aún hoy no tengo respuesta. Y hasta aquí. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy valiente. Yo creo que si me lo permites, quizás voy a hacerte alguna pregunta para aclarar un poquito también. Te agradezco muchísimo que hayas estado, sé lo difícil que es para ella. Eso también nos va a hacer comprender verdaderamente cómo lo están pasando. Quizás muchos están sufriendo mucho más pensándolo porque los suponían y ahora ya lo ven un poco en ti. También has hablado de que bueno, tienes un hermano mayor que tú. Y me gustaría que me dijeras cómo es también la relación, cómo ha sido la reacción también de tu hermano. ¿Habéis hablado de este tema los dos? Hemos hablado ya bastante mayores de ello y yo a mi hermano no le gusta hablar del tema. Él sí recuerda a mi padre y tiene bastante más resentimiento que yo hacia mi madre. Yo dentro de lo que cabe no recuerdo a mi padre, entonces sí hemos hablado, pero con la parte de mi hermano no le cuesta trabajo. Le cuesta trabajo, no quiere. Sí. Y imagino que ahora la relación con tu familia paterna, con tus abuelos y tus tíos, se ha iniciado. Sí, se inició hace ya unos 10 años, no es toda la familia que desearíamos porque realmente no hemos tenido una unión afectiva, pero dentro de lo que buenamente podemos, las llamadas las realizamos y yo acudo a visitar. Tengo que matizar que siempre mi madre nunca sabe cuántos encuentros, desde los 18 años yo fui a la universidad y siempre me inventaba no, estás en X sitio, no, estoy en no sé qué, le mentía para poder acudir. Y aún hoy, con 27 años, sigo negando que hago encuentros con la familia de mi padre. Eso es importante matizarlo. Sí, por supuesto. Hay una cosa que me llama la atención. ¿Cuál fue el impulso que te llevó, pese a todo ese contexto que tú hablas de tu manipulación, a buscar la proximidad y la verdad? ¿Qué es lo que te llevaba pese a esa oposición? Sí, fácil de responder. Realmente a los 15 años empecé a darme cuenta que mi madre mentía en bastantes aspectos, en otras cosas. Entonces empecé a desconfiar de ella y al empezar a desconfiar, y coincidió que pocos años después hermanos suyos, como tenía mucha comunicación, le pregunté cómo era mi padre y al no coincidir los testimonios, cuando yo mantenía relación con mis abuelos, la visita de un año y una llamada creo al año, pero entonces inicié yo, le di como esa pequeña semáforo verde a ellos como hola, ya podéis contactar conmigo, este es mi número de teléfono personal mío, llamadme cuando queráis. Yo voy a ir, yo nunca he hablado con la familia de mi padre, de mi madre, para ningún aspecto
siempre me han preguntado cómo está, yo me he dicho que muy bien y nada, la relación entre ellos es nula y entre nosotros nunca hemos hablado. Hemos intentado iniciar la relación desde cero. Bueno, quizás luego dejaremos un poco de tiempo, vamos a ver si lo conseguimos, si queréis hacer a lo mejor alguna pregunta. Y quizás porque como estamos bastante cortos de tiempo, empezar con el siguiente caso. Entonces, lo que yo había preparado es un poco, cambiamos un poco de sitio y vamos a ver a un progenitor que se ha visto privado durante mucho tiempo de la relación con sus hijos. Y bueno, yo creo que la historia mejor me la cuente él que no yo. Adelante. La verdad es que, para hacer un resumen, y especialmente después de haber oído a Julio y a esta chica, yo he tenido los problemas que ha comentado Julio de las esquinas, es decir, no querer los niños venir conmigo, dar la vuelta al esquina, llegar a casa y ponerse a jugar como si nada hubiese ocurrido. Hasta tal punto de que durante 9 meses los 2 niños no querían venir conmigo y, por otro lado, me estaba enterando de que el niño se escapaba para estar conmigo. Es decir, no quería estar conmigo y se escapaba para estar conmigo. La consecuencia fue que a las 2 de la mañana, un día, la policía se me presentó en mi casa y me dijo: ¿quiere hacerse cargo con el niño? Yo esto lo comento porque, desde luego, los problemas que eso origina son tan grandes que hubiese sido preferible 9 meses antes, en el juzgado, tomar la decisión del cambio de custodia, aunque con los problemas que puede llegar. Evidentemente, llegar a esta situación tiene muchísimos más problemas que haber tomado la decisión en su momento. Perdonad el resumen, y lo que sí, ya comentando un poquito la historia, nosotros, pues la verdad es que el matrimonio era un matrimonio feliz. Tuvimos un hijo, tuvimos una pésima suerte, yo diría la suerte negativa de la lotería, y es que a los 2 meses de vida le diagnosticaron cáncer en los 2 ojos y le quitaron los 2 ojos, lo cual es horrible. Pero eso no era lo malo, porque eso se puede superar. Pero sin embargo, llegaron y nos dijeron: el cáncer ha pasado al cerebro. Te damos un 5 de posibilidades si el niño lo tratamos, y un 1 si te lo llevas a casa. Ante ese planteamiento, yo cogí al niño, lo llevé a casa y duró 6 años sin ningún problema. Evidentemente, todas las noches decías: mañana vivirá. Y a los 6 años volvió otra vez el problema, y entonces lo llevamos al médico y ocurrió lo que habría ocurrido de haberlo tratado a los 2 meses, que los tratamientos no funcionan. Al no funcionar los tratamientos, el niño murió. Evidentemente, este planteamiento lo que sí hace es que todas las personas que podemos sufrir una situación de este tipo las vivamos de distinta forma. En particular, para mí la visión era un problema completamente secundario, porque lo importante es la vida. Y sin embargo, para la madre fue un problema que no aceptó, llegando hasta el extremo de solicitar al médico que la anestesiara, y no sé por qué motivos el médico lo aceptó. Yo, cuando se habla del tema de la eutanasia, creo que son temas muy personales, y desde luego las personas lo viven de forma completamente distinta. Esto, la verdad es que esto también originó un comentario en particular de uno de los médicos, que llegó y dijo: esto es un problema genético, y no solamente un problema genético, sino que viene normalmente de los espermatozoides. Ya ahí sí que lo fastidiamos, porque a partir de ese momento ya la relación rompe, porque claro, era tocarla y decir: no, es que no quiero tener otro niño con el mismo problema. Y entonces lo que decidimos fue adoptar. Y evidentemente adoptamos, y entonces
yo de todo esto se habla mucho del tema de la violencia hacia la mujer, pero curiosamente no se habla de las agresiones que pueden sufrir algunos hombres. Yo no le he pegado nunca, y sin embargo he sufrido agresiones por todas partes. Eso fue lo que me motivó el tomar la decisión de la separación. Ya habíamos adoptado, y cuál fue mi sorpresa cuando veo que esas agresiones que había sufrido yo empieza a recibirlas los niños. Y entonces ya ahí hemos acabado, porque empezaba ella a culparme de que la había llevado a adoptar y que no quería ella a los niños. Evidentemente ya era un problema muchísimo más complicado. Entonces, ya después, ya cansado de ver las agresiones a los niños y hematomas y demás, un día cojo y lo llevo al niño a un médico para que me haga un parte, para que quede la constancia. El médico, como es obligación en él, dio parte al juzgado. Al llegar al juzgado la llamaron a ella y no me llamaron a mí, lo cual me parece curioso. Entonces ella, después de eso, en las lesiones creo que tenía más de 15 hematomas, es decir, no estamos hablando de un hematoma o dos, y además hematomas por todo el cuerpo. Entonces la madre empezó a decir que yo la había denunciado, no sé qué, y ya empezamos el problema en otro sentido. A partir de ese momento estuvo desde el mes de julio hasta Navidades sin entregar a los niños. Entonces yo pude comprobar la triste realidad, y es que da igual lo que hagan, en particular algunas personas, de que no podemos hacer nada. Y entonces lo único que podía hacer era decir, bueno, pues callarme, coger a los niños cada vez que llegan, abrazarlos, y algunas veces, como veía que el que pudiera quedar constancia con partes médicos no era posible, pues entonces le hice fotos. En uno de los últimos juicios saqué esas fotos y me denunció porque eran falsas. Si están los negativos y demás, es decir, ¿cómo voy a pintar a los niños unos hematomas? Si eso, yo no lo sé, pero desde luego se nota la diferencia. Fiscalía, no lo sé. El caso es que me encontré una denuncia de que había presentado unas fotos de que la había pintado a los niños como si fuesen dálmatas, lo cual es realmente curioso. Bueno, seguimos con... Después de esto, la verdad es que llega un momento en que siguen estos problemas, por un lado de incumplimientos. La vez siguiente de incumplimientos fue porque la niña devolvía con la madre, y entonces empezó a culparme a mí de que devolvía con ella, otros 3 o 4 meses sin entregar a los niños. Después de esto, ya como yo el objetivo era defender a los niños, es decir, si tienen agresiones, pues cogía a los niños, me los llevaba a casa, los tenía unos días en casa, y entonces cuando ya se habían calmado A ver, cuéntanos un poco, Julio, porque tú, para estar más cerca de tus hijos ante estos casos, por ejemplo, que tú dices que venían con agresiones, ¿qué es lo que hiciste con respecto a la residencia, por ejemplo? Yo compré una casa al lado, precisamente pues para poder recoger a los niños, estar con ellos más cerca y demás. Y entonces, pues bueno, yo me quedó libre una casa que tenía en Madrid y me fui a Madrid. Pero eran tantos los problemas que todo esto me ocasionaba que tuve que volver allí. Y entonces llega con un compañero de ella del trabajo, cuando les expreso de que están haciendo daño a los niños, cogen y hacen teatro de que voy a intentar atropellarles con el coche, simplemente al salir del aparcamiento. Bueno, aquí llega una denuncia en la cual se me pone una orden de alejamiento. Curiosamente, esa denuncia a los 3 meses queda archivada, porque no hay ni lesiones, ni insultos, no hay nada. Y lo más curioso de esta denuncia
es que después, a los 5 meses, la reabren sin notificarme a mí que la han reabierto, y han pasado 2 años, ni se me notificó que se había reabierto, ni se me notificó que tenía una orden de alejamiento, lo cual me parece extrañísimo. Pero bueno, seguimos con la... Sí, bueno, cuéntanos un poco también la sentencia que salió una sentencia a la cual le daban la custodia Sí. A tu expareja. Cuéntanos un poco cómo fueron esas relaciones con tus hijos. ¿Tenías ahí un sistema de comunicación? ¿Cómo era este sistema de comunicación y cómo se llevaba a cabo? Bueno, yo la verdad es que tenía un régimen en el cual veía a los niños los fines de semana. Los fines de semana alternos y después un día entre semana. Pero como ella tenía tantos problemas con los niños, pues me entregaba a los niños cuando quería y evidentemente yo lo recogía o simplemente llegaba. Tengo problemas con Jorge o con Tania. Ven, iba, lo recogía y entonces daba igual el día o la hora que fuera. Después continuaron el tema de las denuncias falsas. Después, otro día que voy a recoger a los niños, cogen y dicen que me he acercado, porque la orden de alejamiento era de 25 metros. Y 25 metros, pues la verdad es que de aquí al final del escenario ya hay más de 25 metros. Entonces yo, de alguna forma, me acercaba hasta la esquina y les decía, ¿podéis venir? Y pues uno de los días nos dijeron que no, que me había acercado más, evidentemente, lo cual es ilógico, porque si yo voy a acercar todos los días a los niños, pues voy todos los días hasta la esquina. Otro día, por entrar o salir de mi propia casa, me presentó una denuncia por acoso. Si ella no quiere verme, lo que debe hacer es no pasar por delante de la puerta de mi casa 4 veces todos los días. Pero y entonces en el juzgado lo que hicieron es el término su casa, pues dejarlo ambiguo, como dando a entender de que era la casa de ella. Pero no, uno tiene, entiendo yo, que tengo derecho a entrar y a salir de mi propia casa, y si ella no quiere verme, que no pase por mi casa. Con eso me pusieron otra orden de alejamiento. Después ya, como ella fue al juicio de divorcio, y entonces en el juicio de divorcio los niños, ya habían hablado lógicamente ante los psicólogos, pero también hablaron ante los psicólogos del juzgado. Y ante los psicólogos del juzgado los niños reconocieron que su madre les pegaba, y no solamente eso, sino que toda la familia materna me insultaba estando yo ausente, es decir, me insultaba estando delante de los niños. En el juicio de divorcio, la madre, al ver eso, pues automáticamente lo que hizo es que impidió a los niños que entregarlos. Al no entregarlos, y la forma en que lo hizo es diciéndole a los niños que dijeran que no querían venir conmigo. Y entonces nos encontramos con la paradoja que hemos visto antes. Los niños no querían venir conmigo, pero por otro lado se escapaban para estar conmigo. Y al final hubiese sido preferible que en el juicio de divorcio hubiesen dado el cambio de custodia a que el cambio de custodia hubiese sido con la policía a las 2 de la mañana llegando a mi casa. Después de esto presentaron una denuncia falsa por abusos sexuales. Ya esta fue realmente terrible, porque en esta denuncia falsa me retiraron el régimen de visitas. Cuenta cuánto tiempo había pasado entre que tú no veías a tus hijos, que estuviste sin verlos. ¿Cuánto tiempo pasó entre ese paro de ver a tus hijos y la denuncia que interpusieron? Yo dejé de ver a mis hijos en el mes de enero, justamente el mismo día que el psicólogo del juzgado presentó el informe. 5 meses después, en el mes de mayo, presenta ella la denuncia falsa por abusos sexuales. Evidentemente, si yo no he estado viendo a los niños, es imposible que haya abusos sexuales. Y si los ha habido, lo que debería haber es presentados ante el psicólogo del juzgado y ante el propio juzgado. Pero lo que no puede ser es que
no viendo a los niños, hablan de abusos sexuales. Eso es algo raro. Y si los mismos hechos los han visto los psicólogos del juzgado, pues algo deberían haber notado. No se puede plantear los mismos hechos que vio el psicólogo del juzgado como hechos normales ante el psicólogo del juzgado y después como abusos sexuales. Lo cual es una pregunta. ¿Tú tienes conocimiento, supongo que esta denuncia de abuso sexual, que yo conozco directamente también, fue resuelta, una investigación y después fue archivada? Exacto. ¿Sí? Muy bien. ¿Tú conoces cuál puede ser la consecuencia para la persona que denunció de esta manera? Pues la consecuencia es ninguna. ¿Crees que no ha habido ninguna? No, ninguna. Es decir, como no ha habido ninguna consecuencia, pues una denuncia tan grave y que no tenga. Y no solamente eso, sino que la propia denuncia, y la verdad es que con vuestra inapreciable ayuda, se vio perfectamente que estaba manipulado lo que habían dicho los niños. Es decir, se presentó unos escritos de los niños y esos escritos habían cambiado algunas palabras de los niños por otras, hasta tal punto de hacerlo con distinta letra. Afortunadamente eso también lo hicieron con la falta, con poca pericia, porque si les llega a decir a los niños que eso lo pasen a limpio, pues evidentemente hubiese sido completamente distinto. Julio, cuéntanos ahora cómo es la relación ahora mismo con tu hija, porque ya nos contaste antes un poco que tu hijo ha vuelto contigo, te lo trajo la policía, ella aceptó un cambio de custodia y tú ahora tienes la custodia de tu hijo menor. Tienes otra hija mayor. ¿Cómo es tu relación ahora mismo con ella? ¿Cómo se están llevando a cabo las visitas? Desde que se emitió el informe por parte del juzgado, la madre no los ha entregado. Y entonces la única posibilidad ha sido a través del punto de encuentro. Las agresiones que ha sufrido la niña han sido tan impresionantes que cuando su señoría habló con la niña, salió totalmente pálida, porque lo primero que dijo es: lo malo de esta niña es que dentro de unos años se puede suicidar. Evidentemente eso da una idea de la gravedad de la situación. Entonces eso, lo que hicieron fue ver a la niña. Yo veo a la niña media hora a la semana, todas las semanas. Y lo que realmente me impresionó es lo que dijo el último día, porque le comenté que esa sentencia de divorcio estaba apelada ante la audiencia provincial y que se iba a ver el próximo día 1 de octubre. Al despedirse la niña, lo primero que dijo: te quiero. Después de año y medio sin verla, o prácticamente no verla, el que comentarla de que se va a ver en este y se despida con todo, es más que el cuento. Ahora, dime una cosa, también nos ha quedado un poco en el aire. ¿Cómo es la relación de tu hijo ahora mismo con su madre? ¿Qué relación tienen? ¿Algún sistema de visitas? Él se escapó de casa, evidentemente tú ahora tienes la custodia. ¿Hay algún sistema de comunicación con su madre? El sistema de comunicación que tiene con su madre es que es la visita en el punto de encuentro. En el punto de encuentro la niña ve a su hermano y me ve a mí, y el niño ve a su hermana y ve a la madre. Pero la verdad es que incluso, aunque intentamos llamar todos los días, la madre impide incluso que los dos hermanos puedan hablar entre ellos, lo cual me parece mal. Muchas gracias. Creo que sobran las palabras, porque vosotros mismos habéis podido apreciar, ¿no?, toda la emoción que hay aquí en estos testimonios, y hay veces lo que puede costar
comunicarlo incluso, ¿no? Han sido muy valientes los dos, y yo no sé si tenemos tiempo, yo creo que podría ser bueno si alguien quiere hacer alguna pregunta. No, mira. Estaba previsto, ¿no? Un turno de... Sí, yo creo que sí. Hemos hecho bastante bien con el tiempo, nos van a dar un premio por puntualidad. Buenas. Quería preguntar a Julio o a su... Allá al fondo había vale. Sí, que quería preguntarles si conocen, por los casos que ustedes conocen, en los que se haya resuelto el SAP, es decir, en los que el niño haya dejado de rechazar al progenitor, al padre o a la madre, pero que esto haya sucedido antes de los 18 años y sin menoscabo del vínculo con el animador, ¿no? Bueno, se entiende, ¿no? Sí, sí. Y también quería preguntar si en esos casos en los que se ha resuelto, si ha sido con cambio de custodia, con terapia, con ambas cosas o con algún otro evento. Yo tengo casos en los que esto afortunadamente ha sucedido antes de los 18 años, pero la condición previa ha sido siempre, y hay que decirlo así, una decisión judicial valiente y, vamos a decirlo así, corajuda, O sea, directamente se ha pasado de las amenazas del artículo tal de cambio de custodia, directamente a un cambio de custodia, y además a dejar las cosas muy claras. Incluso las multas coercitivas funcionan muy bien, 600, 1000 euros cada incumplimiento, y la cosa vuelve al sitio, y además sin menoscabo de la relación con la otra parte. En otras ocasiones no se ha llegado tan lejos, pero se ha impuesto una custodia compartida, se ha despatrimonializado al hijo, ya no es propiedad de nadie, y eso también ha ayudado a resolver esa situación. Y también hay que decir que en casos de SAP severo, lo que ha sido un absoluto y rotundo fracaso ha sido la terapia mediacional, o por lo menos exclusivamente la terapia mediacional. Ha sido la mediación un ardid, un instrumento de la parte alienadora para ganar tiempo, para enredar las cosas, porque además está absolutamente desenfocado ese planteamiento. Porque el planteamiento de raíz no está en el menor, en recuperar una supuesta relación. Claro, lo que decíamos antes, yo tuve la fortuna de ver a los hijos del compañero conviviendo con él. Sin embargo, ellos iban a los juzgados a decir que este señor era poco menos que la encarnación de Satán. Claro, eso hay que verlo. Y a partir de ahí tomar decisiones, porque el problema no estaba en la relación que estos niños tenían con su padre, sino hay un eje desquiciante de la unidad familiar y de ese contexto, y es precisamente pues, un progenitor que se cree más o menos legitimado para actuar así. Pero respondiendo y resumiendo, sí, tenemos experiencia, pero siempre a partir de una decisión judicial clara y rotunda. Solo una cosita más, respecto a la edad, es decir, el cambio de custodia a cualquier edad produce buenos resultados. Respecto a la gravedad, cuando es el SAP grave, el cambio de custodia produce tan buenos resultados como en el SAP leve. Bien, hay unas dimensiones efectivamente bien señalado que interactúan. Podríamos decir en términos generales que cuanto mayor es la edad del menor, más difícil y peor es el pronóstico de reintegración, de recuperación de la normalidad en su vida familiar, y efectivamente todo se ha complicado mucho más cuando el menor se ha hecho mayor, cuando la inculcación se cree dotado también de más potestad para decidir, y ahí el tema se hace más difícil, el pronóstico siempre ha sido peor. Voy a decir lo mismo, entonces no voy a repetir. Sí, a ver, quiero hacer una pregunta a la señorita. ¿A qué edad concretamente se dio cuenta de que fue víctima de una manipulación? O sea, ha dicho que a los 15 años empezó a desconfiar y tal, pero concretamente, ¿a qué edad era consciente de lo que había pasado? Y ya aprovecho a Julio a hacerle otra pregunta. He entendido chico y chica, ¿qué edad biológica tienen actualmente? ¿Perdón? No, digo al señor, no a Julio, sino al señor. ¿Qué edad tienen los niños ahora? ¿Qué edad biológica? Acaban de cumplir el niño 12 años, 12 años. Que está conmigo, y la niña acaba de cumplir 13. Vale, gracias. Y yo me doy cuenta, ¿a qué edad me di cuenta de que fue una manipulación? Pues tarde. Yo recuperé la relación, sospeché a los 15 años, a los 18
yo decidí recuperar la relación, comprobar que todo era mentira y lo comprobé, pero yo no era consciente de que me había manipulado hasta, digamos, los 25 años. Una pregunta a la chica, agradecer el testimonio, porque de todas las charlas que he ido es la primera vez que oigo a un chico que ha vivido en persona el SAP. ¿Alguien de tu entorno, sea escolar, de los profesionales con los que has intervenido, que ha intervenido contigo, mejor dicho, en la escuela, familia, te ha informado de tus derechos alguna vez y de cómo ejercerlos? Nunca. Sí, buenos días. Mi pregunta es para Julio. En el transcurso de las ponencias que han tenido lugar durante este congreso, hemos escuchado en varias ocasiones que cuando la situación está muy agudizada en los casos de SAP, una perspectiva exclusivamente judicial, una perspectiva judicial no aporta una solución definitiva para el restablecimiento de la estabilidad emocional del niño, y que solamente con una terapia conjunta de toda la unidad familiar se consigue restablecer ese equilibrio perdido en un momento del pasado. En situaciones como las que nos acaban de exponer las dos personas que están afectadas personalmente de esta situación, ¿qué opinión le merece esta interpretación que hemos oído? Desde mi punto de vista, pues me reitero lo que he dicho anteriormente. Efectivamente, tú lo has dicho, una perspectiva exclusivamente judicial sería insuficiente. Ahora bien, lo contrario también es cierto. La ausencia de un marco establecido por el juez de relación hace inviable cualquier otra aproximación. La terapia mediacional fracasa por cuando hay una parte que no tiene ningún estímulo para cambiar las circunstancias y entonces se siente desalentada a sentarse en esa mesa o a que progrese. Únicamente partiendo de un contexto donde la relación se salve y se imponga como se imponen otras cosas a los niños. Se impone ir al colegio, se impone las revisiones médicas. Yo tengo un bebé y hay que vacunarlo, ya no le hace gracia, no le hace gracia. Y cosas de este estilo, solamente bajo ese contexto que se preserve la posibilidad relacional, pueden operar otros profesionales, mediación, psicólogos, terapeutas familiares, y yo mismo te diría que en informes míos suelo aconsejar siempre la intervención de un terapeuta familiar, normalmente de corte sistémico, para conseguir la normalización de esa vida familiar. Pero para eso hace falta poner las cosas en su sitio, poner las cosas en su sitio. Si lo dejamos todo al arbitrio de los menores sin una imposición judicial, vamos a fracasar. El pronóstico, por lo menos en los casos que he conocido, ha sido nefasto. Y al contrario, cuando esa intervención judicial se ha producido y se ha obligado y se ha cambiado la custodia y se va hacia la normalización, cuidado, no tanto de las relaciones, que también hay que considerarlo desde el punto de vista terapéutico, del progenitor alienado con el hijo, no tanto eso, como la del progenitor alienador con el hijo, porque realmente hay el vínculo disfuncional y patológico, como se ha reconocido en algunas sentencias, es el que se establece entre el niño alienado y el progenitor alienador, y es ahí cuando al final el resultado podemos decir que ha sido favorable. Déjame que os diga algo. Con respecto a lo que es la intervención, evidentemente tenemos muchos instrumentos. Quizás se habla mucho de la mediación. Es verdad, la mediación nos puede ayudar muchísimo precisamente por eso, porque intentamos de alguna manera sacarlo un poco del tema del juzgado. Pero claro, cuando estamos hablando de estos temas de SAP, si vamos a hablar de casos leves o moderados, quizás la mediación sea un buen instrumento si eres capaz verdaderamente. Ahí el mediador tiene que hacer un trabajo muy bueno. Primero porque lo que tiene que conseguir es que el progenitor alienador participe. Si no consigues esa participación, no tienes nada que hacer. Evidentemente no te hace falta ya nada más que la sesión informativa y no continuar. Pero ¿qué es lo que nos va a pasar siempre? Siempre vamos a necesitar el apoyo del juzgado, porque un progenitor alienador difícilmente por su propio pie va a querer a participar en nada. Tiene el poder, y como tiene el poder no va a haber nadie que le quiera, o sea, bueno, que le quieren quitar el poder, sí, pero ellos van a luchar para que nadie se lo quite. Entonces por eso el apoyo judicial hace falta, pero como hay que sacarlo un poco del juzgado, porque como todo no se puede llevar al juzgado, hay que intentar sacarlo, y la mediación es un buen instrumento, y si con la mediación
vamos a hablar de un caso grave de SAP, la mediación casi no tiene nada que hacer ahí, por lo menos, bueno, es mi opinión, creo que no va a haber posibilidad de trabajar. Hay otros tipos de intervención terapéutica, pero siempre, desde luego, tiene que participar toda la unidad familiar. No podemos dejar a nadie fuera. Siempre se ha tendido mucho a coger al niño alienado por el progenitor alienado. Si no controlamos esa otra parte, que es el alienador, no tenemos nada que hacer. Mi pregunta es para Julio. El tema es que quería saber si el SAP, el fenómeno SAP, se da increciendo y si realmente, tal como has hablado antes, de los informes que se puedan extraer, de los test y todo esto, esa persona con capacidad alienadora y con voluntad, o sea, no olvidemos que no es una reacción puntual o motivada por un momento de crisis que se puede dar en cualquier ser humano, entendamos, sino una actitud reiterada, meditada, vamos a decir que incluso con dolo, porque ahí hay una voluntad, y a veces no interviene incluso la separación de los hermanos, porque estás conmigo, estás contra mí, o sea, el clásico divide y vencerás. Esto después no se hace reiterativo cuando un hermano o un hijo, por ejemplo, se revela, porque claro, como ha dicho ella, sobre los 15 años ella se da cuenta de que hay algo que no va bien, entiende la señorita que nos ha hablado desde el punto de vista personal, que su familia algo no funcionaba, que la madre le estaba hablando de un padre de una manera y que tenía otros puntos de vista. Esto no va increciendo y entonces si estás con la persona alienada o te tienes que coaccionar sí, o si tú realmente te das tu opinión, realmente te cortan fuera y entonces ya no es directamente familiar, totalmente fracturada. Bueno, lo primero, yo realmente no llevo una estadística fiable ni posiblemente representativa, pero la impresión clínica es que esto no para de acontecer. No ayuda mucho la concienciación por determinadas corrientes de opinión muy ideologizadas que niegan hasta esta propia realidad. Los que venimos divulgando este concepto de síndrome de alienación parental, pues te diría que admitimos, por supuesto que sí, faltaría más. Nuestra voluntad, yo entiendo que es científica, por lo menos todos los científicos, los ponentes, los profesionales que trabajan en este campo. No, déjame que acabe. Digo que estamos abiertos al debate. El concepto de síndrome o no síndrome, alienación parental, antes yo decía en la primera y acelerada intervención que poco me preocupa cómo llamarlo. Ahí hay un fenómeno que es evidente, ¿no? Bueno, pues negar, porque en realidad la voluntad de estas corrientes doctrinarias yo entiendo que es más la de negar la posibilidad de investigación del fenómeno que una legitimidad o una real vocación de progreso científico. Claro, eso no ayuda y entiendo yo que eso lo hace, es un vector que lo hace más propicio, ¿no? Sin embargo, es verdad que se ha avanzado mucho. Hablamos de una perspectiva de hace 10 años, pues yo entiendo que ya tenemos un cuerpo importante, un acervo de resoluciones judiciales favorables. Ahí destacarían pues algunos juzgados particularmente sensibilizados al tema. Tenemos una literatura, ayer veíamos, o seguramente estará expuesto hoy también, hay toda una pequeña bibliografía ya en castellano, próxima a nosotros, que hablan del tema. Y poco a poco iremos creciendo, entiendo yo, en la conciencia de que tanto el cuerpo como los afectos de los menores deben ser objeto de sumo respeto, independientemente de si los tutela un adulto, o sea el padre, el maestro o quien pudiera ser. Por otro lado, tú me dices qué ocurre después de una situación de alienación parental. Pues efectivamente, esto es una bomba atómica en medio de la familia, y entonces los juegos de alianzas son múltiples y diversos. Y además, cuando nos enfrentamos a casos de SAP grave, efectivamente tenemos detrás una voluntad de desvinculación a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Tenemos a talibanes y a talibanas, tenemos a la yihad como causa la separación y todo vale para eso. Y bueno, aquí esas alianzas con un hijo contra el otro, etcétera. Esto es una disfunción relacional terrible, terrible. Por eso, con mucha razón, decía Asunción, que centrar la intervención únicamente en lo que parece roto, que es la vinculación entre el padre
es una perspectiva errónea, porque realmente lo que es patológico es lo contrario, es la relación entre los hijos y el progenitor alienador. Ahí está la clave de la cuestión. Recomponer eso, pues muchas veces es como el cristal que se rompe. Sí, podemos utilizar lo quite y toda la ciencia y el arte, pero la imagen ya queda desfigurada siempre, desgraciadamente. Hemos consumido la mitad del tiempo del descanso, sé que les apetecería continuar, pero... Nosotros me robaron el tiempo para estar con nuestro padre. Pero hubo un hecho que separó aún más la relación de nosotros con nuestro padre, y fue el fallecimiento de este con 4 años, lo que puso punto y final a esta relación. Ya de nada servía la lucha que mi padre y su familia estaban ejerciendo para poder estar con nosotros. Ya el tiempo robado ya nunca más lo podremos recuperar. Desde aquí, como hija de padres separados, tranquila, vamos a ayudarla un poquito entonces. Fue un poco el inicio, nos ha contado un poquito cómo era el principio, cómo fue esas manipulaciones, lo que la madre en realidad estaba haciendo para impedir esas visitas. Evidentemente, lo que acaba de comentar, cuando ella tenía 4 años, esas posibilidades se acabaron porque el padre falleció. Pero ahora, un poquito, en cuanto se calme, va a beber un poquito de agua y nos va a contar cómo empezó, porque lo que ella dice es que eso fue lo más leve. O sea, ahora nos va a contar un poquito cuándo empezó verdaderamente esa manipulación. Pues sí, antes de nada os quería pedir que por favor abráis un poco los ojos y penséis que realmente lo que importa son esos niños. Esos niños no tienen nada que ver con la disputa de los adultos. Y si a nosotros nos hubiesen preguntado con quién queríamos estar, no hubiésemos podido elegir. Os pido por favor que no elijáis por ellos, porque ellos no van a poder. Vale. Y entonces ahora toca hablar del síndrome de alienación parental, que padecí. Yo este término lo conocí hace relativamente pocos meses. Para mí siempre fue la pésima imagen que mi madre me dio de mi padre. Y os voy a relatar cómo lo hizo. Sí, mi padre murió, pero esto no impidió a mi madre alinearme contra él y toda su familia. Y la forma que lo hizo fue muy sencilla, simplemente hablar mal, muy mal, de él y su familia. A mi padre me lo describió, ya muerto, como un vago que había estado viviendo de ella todo el tiempo. Decía de él que era alcohólico, ludópata, que nunca nos quiso y nunca se preocupó por nosotros. La familia de mi padre vivía a escasos 200 kilómetros. 200 kilómetros que mi madre solo les permitió recorrer una vez al año para el regalo de Reyes. No quiero pensar mal. Nos alineó en contra de ellos, usando la misma descripción que hacía para nuestro padre, para ellos, mis abuelos y mis tíos. Que si funcionó el SAP, por eso estoy... víctima de lo que llamamos SAP, y he venido aquí un poco a contar aquello que a mí nunca se me preguntó y no pude nunca opinar. Vale. Como en toda esta historia de las separaciones matrimoniales hay un momento de unión. Mis padres se casaron ya con la vida resuelta y más de lo necesaria, tuvieron su primer hijo, a los 3 años vine yo de camino. Y justo venía de camino, con pocos meses de embarazo, mi madre decidió desunir la unión, cogió 1000 kilómetros de distancia, nos separó de nuestro padre, y aquí es donde comienza, digamos, un pequeño infierno para mí, para mi hermano y propio para mi padre. No contenta con tramitar la separación y alejarnos 1000 kilómetros,
interpuso medios legales para impedir el acercamiento de nosotros. Me consta que hizo algún tipo de alusión a maltrato, que es verídico, y realmente desconozco los detalles de estos medios, pero el resultado fue un régimen de visitas ínfimo que mi madre incumplió en la mayoría de los casos. Como es lógico, dada la edad que tenía, no puedo recordar esos primeros años, pero conozco los detalles gracias al testimonio de una niñera que tuvimos hasta mis 4 años, que tiempo después pude conocerla y tuvo la grandísima honestidad de contarme esos fatídicos años. Esta persona me relata que mi madre le ordenaba que el día X que mi padre tenía que acudir 1000 kilómetros al encuentro, nos sacase de casa, nos llevase a otro sitio donde él no pudiera realizar el encuentro. Ella me confiesa que conoció a mi padre y un poco, digamos, le ayudó a vernos. ¿Qué hizo ella? Incumplió en la mayoría de los casos la orden de mi madre, no quedó con mi padre en otro lugar y por lo menos durante un pequeño rato podíamos estar con él, sonreír, hablar y jugar, todo aquello que realmente me da hacer un niño. Con este panorama de incumplimiento de regímenes de visita, los primeros años respecto a mi padre transcurrieron como en la mayoría de casos que estoy viendo de separaciones, es decir, demanda de divorcio por medio, hoy no ves a los niños porque no quiero, la custodia es para la madre, el padre la solicita y se le deniega, y mientras tanto esos niños no se le quieren. Todas esas críticas, todas esas mentiras consiguieron que durante años, digamos entre los 10, 15 años, creyese que mi padre era toda la mala persona que ella me había descrito y que durante algunos años no quisiera saber nada de mis abuelos y mis tíos paternos. Bueno, un pequeño matiz, sí, para llamarlos, para pedirle dinero, que era lo que realmente mi madre quería. Pasaron los años, crecí, maduré y conocí a otras personas aparte de mi madre que me hablaron de mi padre. Y lo que esa gente me relató no coincidía en absoluto con lo que mi madre me describió. Así, descubriendo aquellas mentiras, el SAP fue desapareciendo poco a poco. Con la mayoría de edad decidí recorrer yo esos 200 kilómetros que mi madre nos prohibió. Y comencé con la familia paterna la relación dentro de lo que hemos podido, que ella nos prohibió 18 años atrás. Y yo ahora pregunto, ¿qué ganaba mi madre haciéndome odiar a mi padre cuando realmente ya había muerto? No tenía que pelear por una custodia. ¿Por qué impidió a mis abuelos estar con nosotros? Esa pregunta he intentado formulársela a mi madre, ya a la edad adulta, y aún hoy no tengo respuesta. Y hasta aquí. Muchas gracias. La verdad es que ha sido muy valiente.